El imperio que se desmoronó en una noche. El sonido de los tacones de Patricia Morales resonaba por los pasillos de mármol de su mansión en Miami. Cada paso era calculado, firme, como cada movimiento que había hecho en los últimos 20 años para construir su imperio financiero. A los 52 años, era dueña de la cadena de tiendas cristianas más grande de América Latina. Sus libros sobre prosperidad divina se vendían como pan caliente. Era la oradora principal en las conferencias más exclusivas del mundo evangélico. El dinero llegaba como agua de manantial, abundante e inagotable. Esa mañana de marzo, Patricia despertó como siempre, revisando las cifras de ventas en su tablet dorada, saboreando su café importado de Jamaica mientras observaba su jardín de 2 hectáreas. Sus 3 hijos estudiaban en universidades privadas europeas. Su esposo dirigía la fundación familiar. La vida era perfecta, o eso creía. Dios la había bendecido con prosperidad, tal como predicaba en sus sermones. Cada cheque que llegaba confirmaba que estaba en el camino correcto. El éxito era la evidencia visible del favor divino. La primera llamada llegó a las 9:47 a.m. Era su contador principal, con la voz quebrada por el pánico. «Señora Morales, necesitamos hablar urgentemente. Ha ocurrido algo grave con las cuentas principales». Patricia sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. En 20 años de negocios había enfrentado crisis antes. Siempre encontraba la solución, siempre salía adelante. Esta vez no sería diferente. Colgó el teléfono con seguridad, sin imaginar que en las próximas horas todo su mundo se desmoronaría como un castillo de naipes. Su asistente más cercana, María Elena, entró corriendo a la oficina. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche. «Patricia, los auditores encontraron inconsistencias graves. El gerente financiero ha desaparecido. Las cuentas principales están vacías». Las palabras cayeron como martillazos sobre el escritorio de caoba. Patricia sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. 20 años de trabajo, millones de dólares, miles de empleados dependiendo de ella. Todo se evaporaba en una mañana soleada de Miami. Los siguientes días fueron un torbellino de abogados, periodistas y llamadas desesperadas. Las noticias se esparcieron como fuego en pasto seco. La reina de la prosperidad cristiana pierde todo. Por fraude interno. Los titulares eran despiadados. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles. Algunos decían que se lo merecía por predicar sobre dinero en lugar de amor. Otros cuestionaban si realmente tenía fe. Patricia se encerró en su habitación, leyendo cada comentario como si fueran puñaladas en el alma. La bancarrota llegó como un tsunami inevitable. La mansión tuvo que ser vendida. Los autos de lujo, subastados. Los empleados fueron despedidos, uno a uno, algunos llorando al despedirse. Patricia veía cómo su mundo se desintegraba pedazo por pedazo. Sus hijos tuvieron que regresar de Europa. Su esposo cayó en una depresión profunda. Las invitaciones a conferencias se cancelaron de la noche a la mañana. Los editores dejaron de publicar sus libros. Era como si hubiera sido borrada del mapa. Evangélico. Una tarde de abril, mientras empacaba los últimos recuerdos en cajas de cartón, Patricia encontró su primera Biblia. Era pequeña, desgastada, con las páginas amarillas por el tiempo. La había recibido cuando tenía 12 años, en una iglesia humilde de su barrio natal en México. Sus padres eran obreros. Vivían en una casa de 2 habitaciones. No tenían mucho dinero, pero sí mucho amor. Patricia recordó las noches cuando su madre le leía los salmos antes de dormir. En esos momentos se sentía rica, más rica que ahora con todos sus millones perdidos. Por primera vez en meses, Patricia se arrodilló a orar sin pedir nada. No pidió que le devolvieran su empresa, no suplicó por más dinero. Simplemente habló con Dios como lo hacía cuando era niña. Le contó sobre su dolor, su confusión, su miedo. Lloró como no lo había hecho en décadas. En esa oración algo cambió en su corazón. El vacío que sentía no era por el dinero perdido, era por la conexión genuina que había sacrificado en el altar del éxito. Se había olvidado de por qué comenzó, para servir a otros, no para servirse a sí misma.
Al mes siguiente, Patricia se mudó a un apartamento pequeño en el centro de Miami. Era la primera vez en años que limpiaba su propia casa, que cocinaba sus propias comidas, que tomaba el transporte público. Curiosamente, no se sentía miserable. Había algo liberador en la simplicidad. Sus vecinos la trataban como una persona normal, no como una celebridad cristiana. Podía caminar por la calle sin que la reconocieran. Era extrañamente refrescante. Comenzó a visitar una iglesia pequeña del barrio, donde nadie sabía quién había sido. El pastor de esa iglesia, un hombre mayor llamado Don Roberto, le ofreció trabajo como voluntaria en el Ministerio de Alimentación. Patricia, que había dirigido empresas millonarias, ahora servía sopa a personas sin hogar. Al principio se sintió humillada, pero después de unas semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Cada sonrisa de agradecimiento de alguien que recibía un plato caliente le llenaba el corazón de una manera que ningún cheque había logrado. Estaba descubriendo un tipo de riqueza que nunca había experimentado. Una noche, mientras cerraba el comedor comunitario, Patricia reflexionó sobre su nueva vida. Había perdido millones, pero había ganado algo invaluable: paz interior. Sus hijos, inicialmente resentidos por el cambio drástico, comenzaron a visitarla más seguido. Las conversaciones eran más profundas, más reales. Su esposo empezó a sonreír de nuevo. La familia estaba más unida que cuando tenían todo el dinero del mundo. Patricia se dio cuenta de que Dios no la había castigado al quitarle su fortuna. Le había dado el regalo más grande, la oportunidad de recordar lo que realmente importa. Pero la historia de Patricia era solo el comienzo. A miles de kilómetros de distancia, en Sao Paulo, otro empresario evangélico estaba a punto de vivir su propia transformación. Y su lección sería aún más impactante. Cuando las oraciones no trajeron dinero, el eco de los gritos resonaba por toda la fábrica textil. Marcelo Santos corrió por los pasillos llenos de humo negro, buscando desesperadamente a sus trabajadores. El incendio había comenzado en la madrugada, consumiendo 20 años de trabajo en apenas 4 horas. Sus 500 empleados miraban desde la calle cómo las llamas devoraban todo lo que habían construido juntos. Marcelo, con 45 años y el rostro manchado de hollín, observaba su imperio convertirse en cenizas. Era el dueño de la mayor empresa textil evangélica de Brasil. Ahora solo quedaban escombros humeantes. La ironía era cruel. Apenas la noche anterior, Marcelo había estado en la iglesia principal de São Paulo, predicando sobre las bendiciones de Dios para los fieles. Su testimonio siempre era el mismo: Dios prospera a quien le sirve con fidelidad. La congregación de 5,000 personas lo aplaudía de pie. Sus libros sobre fe y negocios se vendían en toda Sudamérica. Tenía 3 casas, 6 autos importados y una cuenta bancaria que crecía cada mes. Era el ejemplo viviente de que seguir a Cristo traía prosperidad material. Pero esa mañana, viendo su fábrica reducida a escombros, comenzó a dudar de todo lo que había predicado. Los investigadores llegaron al mediodía. El informe preliminar fue devastador. Falla eléctrica en la sección de almacenamiento. El seguro cubría apenas el 30% de las pérdidas. Marcelo se sentó en el bordillo de la acera, rodeado de empleados que lloraban. Muchos de ellos eran hermanos de la iglesia. Familias enteras dependían de esos trabajos. María da Silva, que había trabajado con él durante 15 años, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Pastor Marcelo, ¿qué va a pasar con nosotros?». No tenía respuesta. Por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. Los días siguientes fueron un laberinto de papeles, abogados y deudas. Marcelo descubrió que su socio había sacado un préstamo millonario usando la fábrica como garantía, sin consultarle. El banco ejecutaría la hipoteca en 60 días. Sus ahorros personales se agotaron pagando las indemnizaciones de los empleados despedidos. Las cuentas de sus 3 casas se atrasaron. Los pagos de los autos fueron suspendidos. Su esposa, Clara, tuvo que vender sus joyas para comprar comida. Era como caer por un precipicio sin fondo. La congregación reaccionó de manera inesperada. Algunos hermanos comenzaron a murmurar que Marcelo debía tener pecado oculto, porque
Dios no permite que sus fieles sufran así. Otros insinuaron que tal vez nunca tuvo verdadera fe. Los que antes lo buscaban para consejos de negocios, ahora cruzaban la calle para evitarlo. El pastor principal de la iglesia le sugirió que tomara un tiempo para reflexionar sobre su vida espiritual. Marcelo se sintió abandonado por la comunidad que había servido durante décadas. El dolor de la traición era peor que la pérdida económica. Una madrugada de junio, Marcelo despertó con una crisis de ansiedad que lo dejó sin aire. Su esposa lo llevó al hospital, donde pasó la noche conectado a monitores. El médico le habló claro. El estrés estaba destruyendo su salud. Necesitaba cambiar de vida o las consecuencias serían graves. Esa noche, acostado en la cama del hospital, Marcelo oró como nunca antes. Pero esta vez no pidió que Dios restaurara su fábrica o le devolviera su dinero. Pidió entender por qué había pasado todo esto. Pidió paz para aceptar lo que no podía cambiar. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles de Sao Paulo sin destino fijo, Marcelo se encontró con Juan, uno de sus antiguos empleados. Juan había sido despedido 6 meses antes del incendio por problemas de alcoholismo. Estaba sobrio, limpio, con los ojos brillantes. «Pastor Marcelo, ¿cómo está usted?», le preguntó con genuina preocupación. Marcelo le contó brevemente su situación. Juan escuchó en silencio y luego dijo algo que cambió todo. «¿Sabe qué, pastor? Cuando me despidió fue lo mejor que me pasó. Me obligó a buscar ayuda. Ahora tengo trabajo en una pequeña empresa. Gano menos, pero soy feliz. Mi familia está unida. A veces Dios permite que perdamos lo que creemos importante para encontrar lo que realmente vale». Esas palabras resonaron en el corazón de Marcelo durante días. Comenzó a reflexionar sobre los años de prosperidad. ¿Había sido realmente feliz? Recordó las noches en vela, revisando balances, las discusiones constantes sobre dinero con Clara, los fines de semana trabajando en lugar de estar con sus 2 hijos. Su hija adolescente una vez le había dicho: «Papá, tienes tiempo para todos menos para nosotros». En ese momento lo ignoró, justificándolo como sacrificio necesario para el éxito. Ahora entendía que había sacrificado lo más valioso por perseguir algo que podía perderse en una sola noche. Marcelo comenzó a buscar trabajo como empleado. Era una experiencia humillante para alguien que había sido patrón durante 20 años. En las entrevistas, algunos lo reconocían y se burlaban discretamente. «¿No era usted el pastor millonario?», le preguntaron en una empresa. Marcelo bajó la cabeza, pero respondió con dignidad: «Era empresario. Ahora busco trabajo honesto para mantener a mi familia». Finalmente consiguió empleo en una pequeña fábrica textil como supervisor de producción. El salario era 10 veces menor que sus ganancias anteriores, pero había algo hermoso en la simplicidad de llegar, trabajar y regresar a casa. Por primera vez en años, Marcelo cenaba con su familia todas las noches. Ayudaba a sus hijos con las tareas. Conversaba con Clara sobre sueños y planes simples. Los fines de semana visitaban parques gratuitos, cocinaban juntos, jugaban cartas en la mesa de la cocina. Su hijo de 12 años le dijo una noche: «Papá, me gusta más esta versión tuya. Antes siempre estabas preocupado». Clara, que había llorado amargamente cuando perdieron las casas lujosas, ahora sonreía más que nunca. «Somos pobres en dinero, pero ricos en familia», le dijo una tarde mientras preparaban la cena juntos. La iglesia pequeña del barrio donde vivían ahora los recibió sin preguntas sobre su pasado. Marcelo comenzó a enseñar a los jóvenes sobre valores, no sobre prosperidad. Sus lecciones eran diferentes ahora. Hablaba de contentamiento, gratitud, amor familiar. Los jóvenes lo escuchaban con atención porque veían autenticidad en sus palabras. No prometía riqueza material, prometía riqueza del alma. Y curiosamente, su influencia era mayor que cuando tenía millones. Las personas confiaban en él porque había demostrado que podía ser feliz tanto en la abundancia como en la escasez. Pero Marcelo no era el único que estaba aprendiendo esta lección. En las montañas de Colombia,
Un tercer empresario evangélico estaba a punto de descubrir que la verdadera riqueza no se mide en números de cuenta bancaria. La lección que cambió todo para siempre: el helicóptero se estrelló contra la montaña a las 3:47 de la tarde. David Herrera, de 38 años, despertó 6 horas después en un hospital rural de los Andes colombianos. Su cuerpo estaba destrozado, 3 costillas rotas, una pierna fracturada, cortes profundos en el rostro. Pero el verdadero dolor vendría después, cuando el médico le dijera que su piloto y mejor amigo, Carlos, había muerto en el accidente. David era dueño de la cadena de supermercados cristianos más próspera de Colombia. Volaba esa tarde para cerrar el negocio más importante de su vida: la compra de 50 tiendas que lo convertirían en el empresario evangélico más poderoso del país. Los primeros días en el hospital fueron una nebulosa de morfina y pesadillas. David no podía dejar de pensar en Carlos, quien había dejado esposa y 3 hijos pequeños. Era irónico: él había sobrevivido y Carlos no. ¿Por qué? David siempre creyó que Dios protegía especialmente a los empresarios que utilizaban sus negocios para expandir el reino. Diezmaba religiosamente el 30% de sus ganancias. Financiaba misiones en África. Sus supermercados solo vendían productos cristianos aprobados. Era un modelo a seguir en su denominación, pero ahora, viendo a la viuda de Carlos llorar junto a su cama de hospital, se preguntaba si realmente entendía los planes de Dios. El proceso de recuperación fue lento y doloroso. David no podía caminar sin bastón. Su rostro quedó marcado por cicatrices permanentes, pero el verdadero cambio comenzó cuando conoció a Esperanza, la enfermera de turno nocturno. Era una mujer de 50 años, viuda, que trabajaba dobles turnos para mantener a sus 4 hijos. A pesar de su pobreza evidente, siempre tenía una sonrisa genuina. Cuidaba a David con paciencia infinita. Escuchaba sus quejas sin juzgarlo. Le contaba historias divertidas para distraerlo del dolor. Una noche, David le preguntó cómo podía ser tan feliz ganando tan poco. Esperanza sonrió y respondió: «Señor, David, la felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que das». Esas palabras lo perturbaron profundamente. David había dado millones a la iglesia, pero siempre esperando algo a cambio: reconocimiento, bendiciones, prosperidad multiplicada. Esperanza daba su tiempo, su energía, su amor sin esperar nada. Trabajaba en el hospital durante el día, cuidaba a su madre enferma en las tardes y estudiaba enfermería avanzada en las noches. Con el salario mínimo, había logrado que sus 4 hijos fueran a la universidad. 2 ya eran profesionales. No tenía casa propia, pero su pequeño apartamento estaba lleno de risas y abrazos. David comenzó a preguntarse quién era realmente el próspero. Después de 3 meses, David regresó a Bogotá en silla de ruedas. Su empresa había seguido funcionando gracias a su equipo gerencial, pero él ya no tenía el mismo entusiasmo. Pasaba horas en su oficina mirando por la ventana, pensando en Carlos, en Esperanza, en el significado real de la prosperidad. Sus socios presionaban para cerrar el gran negocio que habían planeado antes del accidente. Las 50 tiendas seguían disponibles. La inversión les traería ganancias extraordinarias, pero David ya no podía concentrarse en números. Cada vez que veía las proyecciones financieras, recordaba la sonrisa de Esperanza trabajando por el salario mínimo. La decisión llegó una tarde de septiembre. David estaba revisando los contratos cuando recibió una llamada de Esperanza. Su voz sonaba quebrada. «Señor David, mi hijo menor tuvo un accidente. Necesita una cirugía urgente que cuesta $20,000. No tengo ese dinero. ¿Podría prestarme?» David colgó el teléfono y se quedó inmóvil por 10 minutos. Tenía 50 millones en la cuenta para comprar las nuevas tiendas. Esperanza necesitaba 20,000 para salvar a su hijo. La matemática del amor era muy simple. Canceló la reunión con los inversionistas y transfirió el dinero esa misma tarde. Pero eso fue solo el comienzo. David comenzó a investigar la situación de sus propios empleados. Descubrió que muchos ganaban salarios insuficientes, mientras él acumulaba millones. María, la cajera que llevaba 10 años con él, vivía en un cuarto alquilado con sus 2 hijos.
Pedro, el encargado de bodega, caminaba 2 horas diarias porque no tenía dinero para transporte. Rosa, la supervisora, había dejado de estudiar porque no podía pagar la universidad. David se dio cuenta de que había construido su imperio sobre la necesidad de otros. Se había enriquecido mientras sus empleados luchaban por sobrevivir. La transformación no fue inmediata. David luchó durante meses con la idea de cambiar su modelo de negocio. Sus asesores financieros le decían que era una locura. Si subes los salarios significativamente, las utilidades se reducirán a la mitad, le advirtieron. Su contador principal amenazó con renunciar. Sus socios cuestionaron su salud mental. El accidente te afectó el cerebro, le dijeron. Pero David había encontrado una nueva definición de prosperidad. Ya no se trataba de acumular riqueza, sino de crear abundancia para todos. Decidió implementar el plan más radical de su carrera empresarial. En enero del año siguiente, David reunió a todos sus empleados en el auditorio principal de la empresa. Anunció que duplicaría los salarios de todos los trabajadores operativos, establecería un fondo de educación para los hijos de los empleados, crearía un programa de préstamos sin intereses para emergencias médicas, compartiría el 30% de las utilidades anuales entre todos los trabajadores. La reacción fue de incredulidad total. Algunos empleados lloraron, otros pensaron que era una broma cruel. Pero David habló con el corazón. He aprendido que la verdadera prosperidad no se mide por lo que guardas, sino por lo que compartes. Los primeros meses fueron financieramente difíciles. Las utilidades se redujeron dramáticamente. Algunos inversionistas retiraron su capital. Los competidores se burlaron públicamente de la estrategia suicida de David. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Los empleados trabajaban con una motivación nunca vista. La calidad del servicio mejoró exponencialmente. Los clientes notaron la diferencia y comenzaron a preferir los supermercados de David. Las ventas aumentaron porque la gente quería apoyar una empresa que trataba bien a sus trabajadores. En 6 meses los ingresos habían crecido más que nunca. La historia se esparció por toda Colombia. Periodistas llegaron a entrevistar a David sobre su revolución empresarial. Pero él no hablaba de estrategias de negocios. Hablaba de amor, dignidad, propósito. Descubrí que Dios no quiere que seamos ricos a costa de otros, sino que seamos bendición para otros, explicaba en cada entrevista. Su testimonio inspiró a cientos de empresarios cristianos a repensar sus prácticas. Algunos implementaron cambios similares. Una nueva generación de empresarios evangélicos comenzó a surgir, enfocados en el impacto social más que en la acumulación personal. 5 años después del accidente, David se casó con Esperanza. La ceremonia fue sencilla, en una iglesia pequeña de Bogotá. Los empleados de la empresa fueron los invitados de honor. No hubo lujos ni ostentación. Pero había algo más valioso: alegría genuina, amor verdadero, propósito claro. David había aprendido que la verdadera riqueza no se deposita en bancos, sino en corazones. No se mide en ceros de una cuenta, sino en sonrisas de gratitud. No se hereda en testamentos, sino en vidas transformadas. Y esa lección cambió no solo su destino, sino el de miles de personas que descubrieron que el dinero no lo es todo. Suscríbete para más historias que cambian vidas. Porque algunos testimonios necesitan ser contados para recordarnos lo que realmente vale la pena. Patricia, Marcelo y David aprendieron la misma verdad desde caminos diferentes. La prosperidad real no está en lo que acumulas, sino en lo que das. No en lo que guardas, sino en lo que compartes. No en cuánto tienes, sino en cuánto amas. Porque al final, cuando todo se desvanece, solo queda lo que sembraste en otros corazones, y esa es la única riqueza que nadie puede quitarte. Fin.